Hoy es tiempo de hablar con un tipo duro, es asturiano, de la cuenca minera, fue mucho tiempo miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional, diplomado en criminología y presidente de la asociación Una Policía para el siglo XXI. Además de eso es articulista y escritor de libros. Tiene 48 años, 3 hijos y un montón de expedientes. Bueno, bienvenida, periodista digital, Samuel Vázquez. Un honor. Bueno, ¿está usted muy enamorado de su mujer, tanto como Pedro Sánchez? Yo estoy seguro que estoy bastante más enamorado de mi mujer que Pedro Sánchez. Es más, esto igual suena feo, pero conociendo el personaje estoy seguro que la vendería por decimos en Asturias, por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de las informaciones que tenemos estos días en prensa es que la ha utilizado precisamente en esta última, no sé si estrategia o salida o huida hacia adelante, no sé lo que es. Yo, desde luego, estoy muy enamorado de mi mujer, que me ha dado lo mejor que tengo en la vida, que son mis 3 hijos. Pues está muy bien. Durante la entrevista masaje que le hicieron el otro día a Pedro Sánchez, al marido de Begoña, repitió varias veces que la espantada, los 5 días de espantada, la carta en Twitter y todo eso se le van a servir como punto y aparte. ¿Tiene usted idea de lo que ha querido decir para hacer un punto y aparte? ¿Qué pretende hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Alguna sospecha? ¿Algún indicio? El mensaje da miedo, el punto y aparte da miedo, porque con todo lo que han hecho ya, si esto es un pasito más, ¿a dónde nos quiere llevar este hombre? Ya prácticamente no le queda nada por ocupar. Todas las instituciones del Estado, asociaciones, todo lo relacionado con el Estado es prácticamente segundo poder ya. Ha eliminado. ¿Y qué le queda por eliminar? Pues, bueno, pero suena claro, es evidente, porque además lo ha especificado, de advertencia o aviso a los jueces. Sí. Y después a los periodistas no atados, no amarrados al pesebre de la Moncloa. Pero, por ejemplo, usted desde la policía o desde la Guardia Civil, ¿es también una advertencia a por dónde tienen que ir las cosas? Claro, yo decía estos días que la democracia está muy debilitada en España actualmente y que la sustentaban prácticamente 2 cosas. Yo decía, medio en broma, los jueces y la UCO. Los jueces y la UCO era lo que sustentaban. También es verdad que están las nuevas autopistas de la comunicación, sí, que pueden informar y llegar a la ciudadanía sin ser servil con el poder político, sin depender económicamente del poder político, y esas son un poco las 3 cosas que no controlan. Pues me imagino que la inmensa mayoría de la población ha llegado a la convicción de que eso es lo que quieren controlar para tener ya el control absoluto, porque si nos falla eso, ¿qué tenemos? ¿Qué hay después de un juez en una democracia? Del poder independiente. ¿Qué hay después de eso? Pues hay un abismo al que nadie quiere asomarse. Nos están empujando, no queremos asomarnos, pero nos están empujando. De todas maneras, depende mucho también de nosotros. Yo tengo la impresión, ya tengo bastantes años y las pelotas negras del humo de 1000 batallas, de que en España hay cada vez más malos y peores. Es una impresión equivocada, es la impresión de un señor mayor como yo, que al final siempre miras hacia atrás con nostalgia. No, es mi misma impresión. Y eso no opera solo al mundo de la política, sino opera en el mundo de la criminalidad. Los viejos delincuentes incluso tenían códigos. La delincuencia que vivimos algunos en los 80, digamos, en los 90 ya mucho más suavizada, por un poco el control de la heroína, ¿no? La delincuencia de los 80 tuvo mucho que ver con la heroína y todos los estragos que causó, sobre todo en los barrios periféricos. Eran personas enganchadas que tenían una necesidad imperiosa de cometer un delito para pagarse el siguiente chute, el siguiente viaje, pero incluso estos tenían códigos. Hoy esos códigos se han roto. Incluso Máquina Baja en el barrio chino de Barcelona tenía códigos. Cuando yo era pequeño, a lo mejor aparecía alguno y podía quitarte los 20 duros, ¿verdad?, que él necesitaba para sus cosas. Hoy no te quitan 20 duros, hoy te rodean, te tiran en el suelo, te patean, te quitan todo lo que lleves encima y después de quitártelo todo todavía siguen marcando autoridad. Todavía te van a dar otras 2 o 3 patadas en la cabeza. Espérate si no te graban con un móvil y lo suben a redes. Se han perdido todos los códigos. Le he escuchado a usted muchas veces fragmentos de conferencias, cosas en redes, y pone usted como ejemplo de fracaso multicultural, suele hablar mucho de Suecia y mucho de Francia por la proximidad. ¿Vamos nosotros por ese camino? ¿Queda muy lejos? ¿Nos queda mucho tiempo? No queda muy lejos, porque si algo nos demuestran Suecia y Francia
es que se tarda muy poco en rendir barrios y en vencer ciudades, muy poco. Son procesos que en Suecia ni siquiera llegaron a la década, y en Francia podemos hablar de 15-20 años, pero se tarda muy poco. Esto de la alianza de civilizaciones, que en algún momento alguno nos vendió, las grandes civilizaciones en la historia no se han aliado nunca, por intereses y un determinado tiempo, si acaso, pero normalmente compiten, luchan y una somete a la otra, suele ganar la más fuerte, la que esté más dispuesta a utilizar la violencia. Entonces esto es un camelo, nosotros tenemos una civilización que es la más libre y próspera que ha conocido la humanidad y tenemos el deber moral de defenderla. Y el que venga aquí a integrarse, a respetar nuestra cultura, nuestras dinámicas sociales, hombro con hombro, vamos a sacar este país y el resto de países europeos adelante, pero el que venga aquí a crear sociedades paralelas, estados paralelos, como ya se han creado en Francia, como ya se han creado en Suecia y como se están creando ahora mismo en España, está poniendo en peligro la forma de vida y el modus vivendi que le vamos a dejar a nuestros hijos, que es lo más importante. Suena a pecado mortal en la España que vivimos, pero ¿se puede vincular crecimiento de la criminalidad con inmigración o no hay vinculación? No existe una vinculación directa entre inmigración y delincuencia. Existe una relación directa, directísima, entre procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo y delincuencia. Es decir, cuando no tienes control sobre tus fronteras, cuando la inmigración se descontrola, se desborda y entran por miles sin ninguna capacidad para nuestras sociedades de integrarlos, entonces siempre que se dan esos procesos hay un aumento de la criminalidad violenta que se ha vivido en todos los países europeos donde se han vivido esos procesos. Esos procesos se están viviendo por primera vez en España, es decir, estamos teniendo una inmigración ilegal desbordada, que no tiene nada que ver con nuestra primera fase, que fue mayoritariamente hispana y además fue controlada, que comparte con nosotros, tenemos casi todos los vínculos, religión, lengua, costumbres. Ahora estamos viviendo lo que ha vivido Europa u otros países europeos, que es una inmigración que no tiene nada que ver con nuestro mundo, procedente de un continente que no tiene nada que ver con nuestro mundo, y además una inmigración cuantitativamente muy relevante, que somos incapaces de controlar. Cuando ese fenómeno sucede, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, siempre hay un reflejo del aumento de la criminalidad violenta, siempre lo hay. ¿Lo va a haber aquí? Hombre, tampoco hace falta ser adivino. Si lo ha habido en todos los sitios donde se ha dado ese proceso y ese proceso se está dando aquí ahora, España va a vivir una realidad criminal que ninguna generación viva ha vivido exceptuando la guerra. Ninguna generación viva ha vivido lo que va a vivir España en la próxima década, si no paramos ya, si no frenamos ya esto, exceptuando la guerra. Va a darse, sí. No sé si es también nostalgia de hombre mayor, pero yo tengo la impresión de que los españoles, a pesar de nuestra historia y a pesar de todo, tenemos a gala lo de ser muy pacíficos. ¿Somos muy pacíficos o somos muy inofensivos? ¿Qué es lo que somos? Somos muy inofensivos. Pacífico, para ser pacífico hay que tener una alternativa, es decir, pacífico es aquel que tiene capacidades para la violencia y decide no utilizarlas si no es en defensa de su propia vida o de la de terceros. Nosotros hemos perdido cualquier capacidad para la violencia, hemos repelido, hemos rechazado la violencia, hemos educado a nuestros hijos en que la violencia es mala, malísima, pero la realidad es que saber utilizar la violencia nos ha traído hasta aquí. El mundo siempre ha sido muy violento y lo que nos ha hecho sobrevivir como especie y llegar hasta donde estamos es saber utilizar la violencia. Si sabes y tienes capacidades para la violencia y decides no utilizarlas, puedes denominarte pacífico, puedes decir que eres pacífico. Si no tienes ninguna capacidad para la violencia, ¿qué pacífico vas a ser tú? Tú eres inofensivo. Hemos creado una sociedad europea inofensiva, países, sociedades inofensivas. Y lamentablemente ahora, por primera vez en muchas décadas, porque en Europa se ha vivido muy bien durante muchas décadas, por primera vez estamos viendo lobos. Estamos viendo lobos por nuestras calles que sí saben utilizar la violencia, que están dispuestos a hacerlo. Y nuestros jóvenes no saben defenderse de eso. Ha citado usted a los lobos y yo recuerdo haberle escuchado a usted una parábola a propósito de las ovejas, sí, de los lobos y de los perros pastores. Bueno, la parábola no es mía, es de Grossman, que es probablemente el mayor especialista, uno de los mayores especialistas en violencia que hay en el mundo, y él habla, cuando define una sociedad, dice que hay 3 tipos de personas en una sociedad. Las ovejas son la inmensa mayoría de las personas porque no tienen capacidades para la violencia y porque pagan una serie de impuestos para que sean los estados los que protegen a su familia, a los suyos y les permitan vivir en libertad, con un negocio que no sea asaltado, ¿verdad? Porque sin seguridad no hay libertad. Esto es el 90% de la población.
Luego hay una parte pequeña de personas que sí tienen capacidades para la violencia y además están dispuestas a utilizarla para dirimir conflictos sociales o escalar en la pirámide social. Esos son los lobos. Un Estado fuerte necesita, para enfrentarse a esos, para proteger a las ovejas, a otro tipo de personas, a otro grupo de personas que también tengan capacidades para la violencia y a los que el Estado, el gobierno de turno, les permita ejercer esas capacidades para la violencia. No tenga miedo. Que son los perros pastores. Que son los perros pastores. Si atamos a los perros pastores, ya solo tenemos lobos y ovejas. No lo tenía en el guión, pero hace muy pocos días salió una sentencia, no recuerdo la edad del hombre, pero es un hombre ya de cierta edad, de profesión librero, creo que en la provincia de Toledo, que en un asalto a su casa le descerraja con la escopeta de cartuchos una perdigonada y mata a uno de los atracadores o asaltantes. Ha sido condenado y a mí me ha llamado la atención que no ha sido un juez aplicando la ley, sino que ha sido un jurado popular. Es decir, no me ha llamado la atención lo de la justicia, que tiene mucho de lotería y que a veces los profanos no entendemos cómo funciona, sino que el común de la gente, los iguales al asaltado, los pares del atracado, han entendido que defenderse de alguien que entra con una sierra mecánica en su casa a altas horas de la noche no es legítimo. A mí me ha dejado patidifuso. Esto es una derivada de la pregunta anterior, es decir, al tener una sociedad sin ningún conocimiento en procesos de violencia, no entendemos lo que ese señor hizo a las 3 de la mañana en su domicilio. Y entonces nos ponemos a decirle a ese señor, yo habría hecho esto, yo habría entrado en casa, tú no tienes ni idea de lo que habrías hecho, ni idea. Si algo saben los expertos en violencia es que en una situación traumática, donde el miedo impera, un ser humano nunca es capaz de predecir lo que va a hacer. De hecho, en dos situaciones similares, un ser humano puede responder de manera totalmente diferente. Entonces, todos estos que dicen yo habría hecho, es hablar por hablar. Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a la muerte, a una situación que nosotros denominamos estrés de combate, la gente normal diría estrés agudo, sufrimos una serie de procesos psicofísicos. Lo sufrimos, no es volitivo, no podemos hacer otra cosa. La visión túnel que te hace perder la visión periférica inmediatamente, es un impulso cerebral, porque el cerebro te está diciendo, fíjate solo ahí, porque esa es la amenaza, anula esa amenaza si quieres sobrevivir, por eso te dices tú ya no existe, no importa. El bombeo de sangre a los órganos fuertes, que son los que te permiten huir o enfrentarte, piernas y brazos, lo que implica psicológicamente el vacío de sangre en el resto del cuerpo, el aumento de pulsaciones, una serie de cosas que un neurocientífico te puede explicar, y que implican que dejas de tomar decisiones racionales. Solo tomas decisiones instintivas, atávicas, de supervivencia, que tienes incrustadas en tu ADN durante siglos y siglos y siglos, porque hemos sido guerreros, hemos sido cazadores y nos hemos enfrentado muchas veces a la muerte. La base de esas decisiones es anular la amenaza. Y hay una serie de procesos que te impiden tomar decisiones racionales. Por lo tanto, cuando una persona dice, no, ¿y por qué no volvió dentro y llamó por teléfono en lugar de volver a salir y pegarle un tiro? Porque probablemente no se acordara ni del teléfono. Ni del teléfono. Yeah. Estás en tal situación, y yo eso lo he vivido, que he respondido a más de 6.000 llamadas de 091 o 112 en mi trabajo. Cuando llegas, mucha gente dice, no llamé porque no me acordé del teléfono. Algo que todo el mundo recuerda en el día a día, 112. No lo recuerdas en ese momento. ¿Por qué entró y sí recargó la escopeta? Porque solo podemos utilizar en una situación de miedo de ese calibre la memoria mecánica. El cerebro solo te deja utilizar la memoria mecánica, que es la que has adquirido a base de adiestramiento, repetición de miles y miles y miles de veces una cosa. Por eso los soldados de élite sí saben responder, porque han repetido miles de veces esa acción. Este señor, desde los 14 años, era cazador. Había repetido el gesto de municionar miles y miles de veces. No lo necesita racionalizar ni pensar, le sale solo. Y sabe que volviendo a disparar, tiene seguro anular la amenaza, tiene seguro sobrevivir. Porque si hay algo claro, y que nos demuestran los vídeos en YouTube, las historias de las personas que han vivido en guerras, es que una persona tirada en el suelo no deja de ser una amenaza. Lo siento, es que estaba tirado en el suelo. Yo desde el suelo, si tengo un arma y el viejo no lo sabe, solo haciendo así te he quitado la vida. Una persona en el suelo no deja de ser una amenaza. Una persona que huye no deja de ser una amenaza. El cerebro lo sabe, nuestra sociedad no. El cerebro te dice mátalo, porque si le dejas huir por no dispararle por la espalda, llega a su coche, en su coche tiene un arma y vuelve a entrar, ¿cuántas oportunidades tengo que darle yo a ese hombre para que mate a mi familia? ¿Cuántas? Hasta que yo pueda batirle. La sociedad no entiende esto. La sociedad entiende que un tipo en el suelo es un tipo que ya no es una amenaza. Un tipo que huye es un tipo que no es una amenaza. El cerebro sabe que sí es una amenaza. No te permite pensar ni racionalizar. Te dice, abátelo.
2 tiros, 3 tiros, 4, los que tengas, abátelo. Somos incapaces, además, de desescalar ese momento de tensión en segundos. He disparado 2 veces y la gente se cree, ya está muerto, voy a evaluar. No, sigo estando en el mismo estado de tensión. Un ser humano tardará 48 horas en recuperar toda la memoria de lo que ha sucedido. Somos incapaces de desescalar en segundos. Por eso cuando ante una situación de pelea en un bar, frente a un policía, cuando el tipo se cae al suelo, normalmente el que gana siempre se tira encima de él y le da 2 o 3 puñetazos más. No es un fanático, no es sádico, no es nada de eso. Es algo instintivo, estás asegurando que tú ganas. Y el cerebro no te permite cuestionarte esas órdenes. Por lo tanto, no podemos juzgarle por algo que no es volitivo. Y para esto tenemos que tener formación en procesos de violencia y no la tenemos. Hablando de España, ¿va esto a peor en lo que a violencia se refiere? ¿Hay más violencia, más criminalidad, más agresividad que antes? ¿O eso es una constante a lo largo de la historia? No. Nosotros hemos tenido una década relativamente mala, por lo que hablamos antes, que son los 80, en los 90 mejoró mucho, a principios de este siglo mejoró mucho más, y llevamos 5 o 6 años donde la violencia se ha desatado. Hay que recordar que desde la llegada de este gobierno el número de agresiones sexuales a niñas, digo niñas porque me da igual que tengan 18 años, podrían ser mis hijas, se ha incrementado un 135%. Sí. Hay que ver las tasas de homicidios cómo se han incrementado también. Nos engañan con números. Los homicidios, por ejemplo, ¿qué hacen? Tú sabes que la ciencia médica de primera respuesta ha mejorado mucho. A ti te pueden apuñalar en Madrid, pero aparece un hospital con ruedas, una UBI móvil, te salvan, no te mueres. No es homicidio consumado, ¿vale? Entonces, en la estadística separan, que es con el único delito con el que lo hacen, porque no se debe hacer, es una trampa, los homicidios consumados y los intentados. La tentativa de delito es un grado del delito, no es un delito en sí, tú no los puedes separar, no los separas en los robos con violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Los separan por qué? Porque la ciencia médica de primera respuesta ha mejorado tanto que ya no mueren tantos apuñalados. Entonces te hacen creer que ya no hay tanto crimen, no, el apuñalado está. Lo que ha mejorado es la ambulancia, que ahora es una UBI móvil, pero el crimen sigue y aumenta. Entonces, si tú juntas intentos de homicidio y homicidios consumados, estamos en incrementos exponenciales todos los años. Y nos siguen vendiendo por un índice de criminalidad que solo sirve al discurso político, que no, que vivimos en un país más seguro del mundo, que Madrid es la capital más segura del mundo. Es todo mentira. Cualquier policía de la calle te dice que esto ha cambiado y mucho, y ha cambiado a peor. Has citado Madrid. La gravedad de la situación es peor en unas ciudades que en otras. Hay ciudades españolas en más peligro de derivar algo como lo que uno puede ver en París. En París bajas caminando de la Gare du Nord hacia el Sena y te quedas pasmado. Es decir, bueno, no es que llamas al taxi antes de dar 2 pasos. ¿Hay ciudades peores y no tan malas en España? Sí, esto depende mucho de la política. Cuando en el 2018 predijimos en el Congreso de los Diputados que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, era por algo, era porque la política tenía cierta connivencia con los estadios delincuenciales bajos o cualitativamente no relevantes, pero cuantitativamente relevantes, manteros, lateros, ocupas, en la creencia de que eso es, no pasa nada, hay gente que se está ganando la vida. No, eso estás creando una zona de confort criminal donde los lobos observan que ahí nadie vigila. Entonces dicen, ahí es donde voy a operar yo. En esa casa ocupa puedo vender droga, no tengo que dar un DNI, no hay un contrato, no hay nada. Si me va bien vendiendo droga, vendrán otros 5 que también querrán negocio. Cuando ya no haya negocio para todos, lucharán entre ellos y aparecerán los machetes y las pistolas. Por eso Barcelona fue la primera. Luego hablamos de Zaragoza, Bilbao y Valencia, que van a ser las 3 siguientes. No hemos fallado una sola predicción criminológica desde el 2017 en mi asociación. Eso es de lo que presumimos, ¿vale? Pues te voy a hacer una hoy aquí. O sea, el orden sería Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, y dentro de 5 o 6 años, la peor de todas será Madrid. Madrid va a estar en 6 años peor que Barcelona. Ojalá me equivoque, pero no nos hemos equivocado nunca hasta ahora. Y va a estar peor que Barcelona por una razón muy sencilla. Los grupos criminales que se están imponiendo en Europa y que ahora se han impuesto en Barcelona y en otras ciudades de España se están imponiendo ya, encontraron el terreno yermo. Es decir, fue un proceso que al principio no lucharon contra nadie y cuando ellos mismos fueron creciendo lucharon entre ellos. Cuando esos grupos criminales que ya están germinando en Madrid, que son bandas subsaharianas y bandas magrebíes, cuando esos sean fuertes, Madrid no es un terreno yermo. En Madrid ya hay bandas latinas. Entonces la lucha será sin cuartel y a muerte, porque la lucha es siempre por lo mismo, el territorio y la mercancía. Por eso luchan todas las bandas criminales en el mundo. El territorio y la mercancía son finitos. Cuantas más bandas luchen por él, más violencia habrá. Madrid en 6 años estará peor que Barcelona, ojalá me equivoque. ¿Por qué los periodistas en general y los políticos en particular siempre obvian la nacionalidad del que perpetra el delito? Porque es casi
en las notas de prensa, en los teletipos de las agencias, en los informativos, que es lo que yo conozco mejor, es peculiar. Si sabes que no citan, que no dicen que son españoles, tú sabes que son de otra nacionalidad y jamás se dice. ¿Hay una norma? ¿Se impone? ¿Hay alguien que ha dicho que no se diga? Hay miedo porque hay una parte del espectro político, que en este caso en España además es la parte que está gobernando, que han construido pues, un ideario en torno a eso, en torno a que no hay ninguna relación entre el origen y la cultura en este tipo de procesos de los que hemos hablado antes y el crimen. Por lo tanto, ellos no quieren ni siquiera que la ciudadanía encuentre un atisbo de decir, hombre, pues esto que nos dijeron es mentira, al parecer mi barrio no está como estaba. Porque eso les puede suponer su poltrona, les puede poner coste político, intención de voto que pierden. Entonces, hasta el último momento, como hicieron en Francia o Suecia, hasta que todo estalle, lo negarán y no querrán que haya ningún ítem de los que ellos han defendido que pueda suponer una relación, sus políticas, una relación con el aumento de la criminalidad. Someten a tal presión a la gente que la inmensa mayoría, periodistas, policías, mandos, pues se someten. Y si no te sometes, pues pasas por lo que he pasado yo, por un calvario de expedientes, de régimen disciplinario, de asuntos internos en mis charlas. En un país donde se incrementan más del 100% las agresiones sexuales, los homicidios, la Dirección General de la Policía dedica gente y recursos a investigar a un tipo que es un criminólogo, que escribe libros y que habla y que encima no hemos fallado una sola predicción. Yo soy el peligro porque yo desmonto el discurso político. Cuando digo yo, digo una policía para el siglo XXI. Y eso es lo que ellos no quieren que se desmonte. Es decir, para ellos yo soy el peligroso. ¿Pero cuál es el modelo que usted propone? Es un modelo operativo. Sí, comparado con el actual. Sí, ¿Cuáles serían muy resumido, cuáles serían los peros, los inconvenientes, los defectos, los vicios del actual modelo? ¿Y qué modelo alternativo propone usted? Nosotros vivimos bajo un modelo de gestión que nace en los años 80 para proteger la estructura de poder que en aquel momento era la democracia, porque era todavía una democracia, bueno, había habido un golpe de Estado y demás. Hoy en día no tiene ningún sentido seguir con ese modelo porque la democracia es muy fuerte, al menos hasta la llegada de este hombre era muy fuerte, y lo que se protege ahora cuando se protegen estructuras de poder es rodear la casa de un ex tesorero porque pudiera tener un pendrive comprometedor o pasear a una delincuente internacional por un aeropuerto acompañada de mandos policiales y ministros. No, eso soy proteger estructuras de poder. Es un modelo burocrático de gestión que se sirve a sí mismo y protege discursos políticos. Es un modelo que está vacío de guerreros pero lleno de burócratas. De americana y corbata o de uniforme me dan igual porque lucho contra los dos. Nosotros necesitamos un modelo operativo y para explicarlo lo mejor es una desgracia, lamentablemente. La desgracia de Miguel Ángel y David en Barbate explica muy bien lo que es un modelo operativo. En Barbate el ministro había ido por la mañana a vender el cuarto plan contra el narco, que era un auténtico éxito, ¿vale? Entonces de tarde había narcos haciendo trompos en el muelle de Barbate. Y algún político llamó y dijo, oye, el día que el ministro dice que el plan es el mejor del mundo, no puede haber narcos haciendo trompos en el puerto de Barbate. Hacer lo que haya que hacer, pero que salga ahí alguien y que los eche. Y entonces pasa lo que pasa en este modelo. Un político llama a un mando policial, el mando policial que ni siquiera está allí, manda a un mando intermedio, y el mando intermedio dice, salir y hacer lo que podáis. A un guardia civil que ha prometido servir hasta morir. Le has dicho hacer lo que podáis, pues hicieron lo que pudieron y sirvieron hasta morir. Eso es un modelo de gestión. El que toma la decisión no está al borde del muelle. El siguiente en tomar la decisión tampoco. El siguiente en tomar la decisión tampoco. Y el que está mojándose los pies es que el que está en el muelle no tiene ninguna capacidad de decisión. Eso obedeces o prepárate a que sea el fin de tu carrera profesional. Nosotros pedimos que el que tome la decisión de si la lancha sale o no sale sea efectivamente el superior jerárquico, solo faltaba, de entre los que se suban a la lancha. Solo los que se suban a la lancha tienen poder de decisión. Ellos saben cómo está el agua, ellos saben cuál es el estado de la luz, qué luna hay esta noche, ellos saben cuál es el estado de mi embarcación y el estado de las embarcaciones contra los que nos enfrentamos. Son esos los operativos los que saben todas esas cosas. El tipo que está cenando en un bar, por muy coronel o general que sea, no sabe nada de eso. Cuando da la orden solo sirve a un interés político. Yo quiero servir ciudadanos, no intereses políticos. El día que transformemos un modelo de gestión por un modelo operativo, los ciudadanos en muy poco tiempo, porque esto ha sucedido en otros modelos comparados, en 2-3 años verán lo que ha cambiado la policía y lo que han cambiado sus barrios. ¿Es cierto que se hizo usted policía por su mujer? ¿Que sí, ni vocación ni leches? ¿Que iba para otra cosa? Bien, yo iba para funcionario de prisiones. Joder. Porque siempre me ha gustado mucho el mundo carcelario. Coño. Sí, siempre me ha gustado mucho, me ha atraído mucho, y el cine kinky y todas estas cosas. Pero sería por las películas, porque... Sí, por las películas, no por experiencia. Usted en la cárcel no ha estado nunca preso. No. Yo sí, yo alguna vez, pero... No, yo no.
No, pero esto sería cosas ideológicas y... No, lo mío no ha sido ideología. A mí, por esos mundos de Dios, alguna vez pasé cortas temporadas Bueno, yo no. cerrado. No he tenido esta Y experiencia. no es tampoco... No es divertido. No, me lo imagino, me lo imagino. Bueno, pero a mí ese mundo me atraía. Yo, cuando conozco a mi mujer, estoy opositando. Y mi mujer en ese momento es profesora de la Academia de Policía de Ávila. Mi mujer es civil, pero antes no se encontraban los policías suficientes que hablaran inglés para dar clases y había un convenio con la Universidad de Salamanca, donde yo también estudié. Bueno, y mi mujer llevaba 8 años dando clases a los policías de la academia. Y fue ella la que me dijo, mira, el temario es muy parecido en muchos... está bien que te centres en esto, pero imagínate que suspendes. Tampoco tú físicamente estás bien, haces deporte, ¿qué te importa? Suspendí por 0,33. Ese mismo año me presenté a la policía y ese mismo año me hice policía. Gracias a mi mujer. También le tengo que decir una cosa. Desde el primer día que me subí a un coche patrulla en San Blas Vicálvaro, desde el primer día, y además creo que se lo dije a mi mujer cuando volví a Luche, donde vivíamos, a la casa de Luche de la tía de mi mujer, le dije, esto es lo mío. Quizá no lo supe hasta hoy, pero he nacido para esto, y si algo echo de menos de haberme salido de esta persecución que he sufrido, es no poder subirme por las noches en un coche de policía. ¿Los coches de policía siguen siendo los Zetas o tienen otro nombre? Sí, siguen siendo Porque, los Zetas. es decir, la terminología, yo la he visto evolucionar. Estaban las lecheras, Sí, eso no. los Zetas, estaban ustedes que eran la madera, Sí. los del CNI que eran los Cecilios, Sí. no sé cómo les llamarán, bueno, los serán los picoletos, que serán la Guardia Civil. La Guardia Civil Picoletos, pero el Z siempre ha mantenido su Ya, nombre. o sea que la terminología se El mantiene. coche uniformado es un Z ahora Ya. y hace 40 años, sí. Ha publicado usted, que yo sepa, 2 libros. Una novela, Sí. que es pues, de experiencias personales, Sí. con un título pues, como muy bonito, que dice Justicia Poética. Y después un libro con título en inglés, dice Don't Fuck the Police. Y después una pequeña parte en español, un modelo que protege al poder y no a los ciudadanos. Creo que este libro sí ha sido un enorme éxito. Sí, Digo, el ensayo. Mucho más ensayo, que la novela. mucho más que o sea, la que novela. Dios no le llamó por el camino a la novela, lo tenemos claro, a lo mejor le llamó por el camino al ensayo. Bueno, el ensayo Se ha funcionado como un tiro. casi... Incluso creo que a Marlaska no le ha hecho tampoco ninguna gracia. No, el ensayo es el principio del éxito de la asociación en términos de impacto en la sociedad, pero también el principio de la persecución a la que nos han sometido a José Vallejo y a mí. Es la 10ª edición ya de este libro, de hecho vamos a sacar la segunda parte. Es la 10ª edición, ha tenido un éxito mayor de lo esperado. Eso unido a mi comparecencia en la Asamblea de Madrid del mes de septiembre y mis respuestas al diputado en Valle, que me llamó racista, y al socialista Guardiola, que superaron el 1.000.000 de visualizaciones. No porque yo sea muy listo, sino porque yo no tengo la culpa de que me pongan enfrente a personas que no tienen ni la más mínima capacidad ni conocimiento sobre esta materia, que solo quieran insultar. Eso provocó el principio de la persecución. Es decir, lo que debería ser un éxito y una alegría se convirtió en una Porque tragedia. yo he dicho al principio en la presentación que tiene 48 años y un montón de expedientes. ¿Cuántos? Tengo 6 expedientes de este año, 2 ejecutados, 4 todavía por ejecutar. Espero ganarlos todos en el contencioso administrativo. Ninguno en 20 años de servicio, después de más de 6.000 servicios atendidos, ninguno por lo que yo he hecho durante mi jornada de trabajo, todos por opinar como presidente de una asociación civil. Utilizan un órgano de régimen interno para perseguir a alguien que, igual que escribo libros, doy ponencias, doy clases en la universidad como criminólogo, utilizan ese régimen interno para perseguirme por mis opiniones. Nunca por lo que yo he hecho en mi trabajo, jamás he sido condenado, denunciado por mis opiniones. Una pregunta, Samuel. Y entre eso que llaman ustedes eufemísticamente el cuerpo, los compañeros, ¿cómo ha caído o cómo caen sus opiniones o su libro? Yo tengo el respaldo de miles y miles de compañeros que veo todos los días con mensajes. Yo voy por la calle y se paran los zetas, tú dices, se bajan del coche a pedir que les firme un libro, una foto. Una policía para el siglo XXI tiene el respaldo. No tengo las cifras, evidentemente, pero no te miento si te digo que del 90% de la escala básica y los mandos intermedios de todos los cuerpos policiales. Vengo de Barcelona, se bajan los compañeros de la Brimo, de la Arro, de la furgoneta. Bienvenido a Cataluña, Samuel, es un honor y un orgullo. Bilbao, la Archancha, en cualquier sitio. Yo lo que no tengo es el favor de los mandos policiales que dirigen el cotarro y están escogidos por libre designación. De esos, desde luego, solo tengo expedientes. Estamos casi terminando. ¿Qué le pareció, muy breve, el último vodevil, el último espectáculo de Pedro Sánchez?
Me da miedo. Me da miedo porque sé cómo son capaces de perseguir y someter, porque lo he vivido, sé cómo te agotan, no en el resultado final. Si yo gano los 6 contenciosos les da igual, no cesan a nadie, no dimiten a nadie, las indemnizaciones no las pagan ellos y lo hacen durante su jornada laboral, no pierden ni un minuto, les da igual, ellos te agotan en el proceso. Abre un expediente, abre otro, tu familia lo nota, quita el sueldo aquí, oblígale a contratar abogados, ellos te agotan en el proceso. Hay muchos policías agotados así en el proceso. Yo no estoy agotado por lo que tengo detrás, por lo que me has preguntado antes, por los miles de policías que tengo detrás. Pero son capaces de lo peor, yo lo he visto. Y si son capaces de lo peor con un tipo como yo, que es un don nadie, un policía de escala básica que escribe libros y da ponencias, no me imagino lo que querrán hacer con jueces, periodistas, que no siguen, digamos, no se someten al discurso que ellos mandan. Lo que veo, Samuel, es que no le conmueve ver tan compungido a un hombre que no tiene apego al cargo y tan enamorado. Es decir, usted que de romántico, mi mujer me metió en la policía, fue gracias a mi mujer, ninguna solidaridad con el enamorado Pedro Sánchez. No le veo yo a usted muy sintonía. Es el rostro de la maldad. Y se lleva por delante, y ya concluimos, esta trama de corrupción que estamos viendo ahora, lo que está aflorando, lo que pueda aflorar, si aflora, de Begoña Gómez, de lo que hemos sabido de Koldo, lo de Delsi en el aeropuerto, lo de los policías, se lleva por delante a Sánchez y al gobierno actual, o usted cree que, como ha ocurrido tantas veces en el pasado, al final, bueno, pues llega el verano, la gente se da de vacaciones y a otra cosa, mariposa? Es que es muy difícil concienciar a la sociedad actual que efectivamente se va de vacaciones o se va con la Nintendo o con la PlayStation de qué momento nos encontramos, de qué situación. Entonces yo no creo que los casos de corrupción se vayan a llevar por delante a este hombre, no lo creo. Tiene que ser una reacción ciudadana, una reacción de que la ciudadanía entienda de que vamos a un abismo, porque ¿qué casos de corrupción? Yo tengo un expediente por decir que el señor comisario, que era el jefe del aeropuerto de Barajas, por decir que es que al final este tipo de comportamientos se premian, que iba a acabar, si no en una embajada, a los 6 meses ya fue ascendido a una jefatura superior, a los 6 meses, y yo tengo un expediente por decir algo obvio. Lo normal es que un tipo que es el máximo responsable de la seguridad, un día que pasa lo de Delsi, que se te pasea una delincuente internacional por el aeropuerto, no sea ascendido, digo yo, no sé, qué sé yo. Y este hombre a los 6 meses ya estaba en una jefatura superior. Y a mí me expedientan por denunciar eso. Yo siempre he dicho que esto es un modelo de cortijos y caciques. Y hay que luchar contra el modelo de cortijos y caciques. Para terminar, ¿le tira más su faceta de policía, la de escritor, que veo que tiene vocación, la de conferenciante, que se le da bastante bien, o la de político? Porque está usted también mirando, supongo que tendrá más facetas, la de padre de familia, no sé qué, esposo amante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero de las que has mencionado, yo soy policía, eso es lo que soy. He estado casi 20 años respondiendo desde un coche a servicios del 091 y del 112. Eso es lo que más echo de menos. Yo veo un coche patrulla pasar con los prioritarios, con las sirenas, y aprieto los puños. Quisiera estar dentro de ese coche. Pero detesto las injusticias. Y he visto las suficientes para plantarme y decidir cambiar las cosas. Y entonces surge lo otro. Esto no se puede cambiar desde dentro de la policía, solo se cambia desde la política. Con leyes, con reglamentos, esto no se cambia desde un sindicato policial, que muchas veces me han ofrecido formar un sindicato policial. No, los sindicatos son muy necesarios para ciertas cosas, pero un modelo policial solo se cambia desde la política. Desde el 2017 lo anunciamos, no engañamos a nadie, esto solo se cambia desde la política. Así que ahora estoy como asesor en el Congreso de los Diputados, espero alguna vez tener cierta capacidad de influencia, y mientras eso llega, escribir es un deleite, mejor o peor, tenga más ventas o menos ventas, yo me siento y escribo y así de alguna manera gestiono los demonios que tengo dentro. Muchísimas gracias, Samuel Vázquez, bienvenido a Periodista Digital. Un placer.